Buenas tardes a quienes estáis en la sala y también a aquellos que en este momento se van a unir a través de la retransmisión que realizamos a través del canal de YouTube de la UNED. Avisamos ya desde el principio que no funciona el enlace que tenemos en el canal de los Carmelitas Descalzos de Úbeda, solo está funcionando el canal de YouTube de la UNED. Agradecemos en primer lugar la presencia de cada uno de vosotros, también la fidelidad a esta serie de conferencias que una vez más en su edición número 47 realizamos en torno a la figura de San Juan de la Cruz. No solamente es recordar desde un punto de vista histórico el paso de San Juan de la Cruz entre nosotros, sino también destacar la actualidad de su presencia hoy. Y es así que esta Semana Sanjuanista intenta, procura, busca que desde diferentes ángulos sea abordada esa presencia de San Juan de la Cruz, desde el punto de vista artístico, literario, también historiográfico, desde el punto de vista teológico. Cada uno de los investigadores que se presentan ante nosotros son personas que luego también descubriremos con un recorrido, con un trabajo de investigación en torno a la figura de San Juan de la Cruz, que quieren compartir ese trabajo de investigación con cada uno de nosotros. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores también, todo lo que realizan año tras año para apoyar esta iniciativa de los Carmelitas Descalzos. Y también agradecemos hoy de una forma especial a la UNED en la presencia de su director Manuel Valdivia, que es director del Centro Asociado en Úbeda. Hoy está presente con nosotros y será él el que tome la palabra a partir de este momento para presentar al ponente de este día. Muchas gracias, Néstor. Para que se oiga en retorno. Como decía, muchas gracias por contar de nuevo con la UNED en Úbeda para esta 47ª edición de la Semana Sanjuanista. 47 años son mucho tiempo y eso significa que algo debe tener este evento cultural. Cuando en una ciudad como Úbeda, plagada de eventos culturales, se mantiene y se ha consolidado, se mantiene con la vitalidad que por eso agradecemos a los Carmelitas Descalzos que hayan contado con nosotros para que les prestemos dentro de nuestras posibilidades, nuestro apoyo técnico, nuestro apoyo económico. Lo vamos a seguir haciendo siempre que lo podamos mantener. Pero hoy de lo que se trata es de presentar a un gran conferenciante, a Javier García Luengo. Javier García Luengo es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y en este doctorado obtuvo el premio extraordinario. Es académico de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Letras de México, académico también correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia, consejero de número del Instituto de Estudios Manchego, miembro de número de la Real Sociedad Patronatada de México. También es miembro del patronato de la Fundación Gregorio Prieto. Y en la actualidad es profesor en la Escuela Universitaria de Arte de la Universidad de Juan Carlos de Madrid y también de la Universidad Internacional de Madrid. Ha realizado numerosas estancias de investigación y docencia, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac de México, en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim y en la Universidad de Londres. Ha comisariado varias exposiciones, todas consagradas al arte contemporáneo, organizadas por la Fundación Gregorio Prieto. Ha publicado 9 libros y tiene también publicado 50 artículos de investigación dedicados al arte contemporáneo. Colabora con Alfa y Omega y también en el suplemento religioso de arte. El currículum, como ven, es extenso y muy sugerente.
Él nos va a hablar hoy de las representaciones pictóricas y escultóricas de San Juan de la Cruz que se han efectuado a lo largo del siglo XX. Se trata de poner, de evidenciar el interés que sigue teniendo la figura del santo castellano y cómo sigue despertando, cómo sigue presente entre los artistas de nuestro siglo. Yo no me voy a extender más porque creo que la calidad de la conferencia exige que le demos la palabra pronto antes para escuchar qué es lo que nos quiere decir acerca de la escultura y la pintura de San Juan de la Cruz en el siglo XX. Así que, Javier García Luengo, muchas gracias. Sí. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Como no podía ser de otra manera, quiero mostrar mi gratitud a, en primer lugar, el padre Héctor Cáceres, al padre también Antonio Sánchez y, por supuesto, al director de la UNED, al profesor que me acaba de presentar, Manuel, que lo acabo de conocer ahora, que una vez más. Y quiero mostrar mi satisfacción y la ilusión que me hace impartir o poder hablar sobre San Juan de la Cruz en un sitio como Úbeda. Huelga, insistir a estas alturas, de una ciudad con este patrimonio extraordinario, sobre todo renacentista, pero como ahora vamos a hablar, a veces se queda en el tintero otro gran patrimonio, otros grandes patrimonios y otros artistas contemporáneos que alguno va a salir a colación en esta conferencia, lo cual muestra que una ciudad, si culturalmente es viva, es porque realmente es una ciudad viva, ¿no? Y lo demuestra también pues, que llevamos ya 47 años de Semana Sanjuanista y las que quedarán, lo cual me parece fantástico. Quiero además agradecer la posibilidad de esta conferencia porque yo buena parte de mi trabajo de investigación o una de mis líneas de investigación ha sido la representación del arte o la iconografía sacra, la iconografía religiosa en el arte contemporáneo. He tenido la suerte ya de trabajar, de abordar otras grandes figuras como es la de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz era una figura pendiente. Pero me faltaba digamos, el momento o el empujón para llevar a cabo un trabajo de esta índole, de estas características, y fue precisamente esta generosa invitación la que me ha hecho enfrentarme a abordar esta figura. Y bueno, pues he de decir que durante la preparación de la conferencia, lo que hoy vamos a ver, vamos a proyectar, vamos a comentar, la figura de San Juan de la Cruz es absolutamente desbordante desde el punto de vista de las representaciones que él como figura, él como persona, su pensamiento y su mística ha generado en el arte contemporáneo, en el arte del siglo XX, hasta llegar prácticamente hasta nuestros días. Vamos a ir un poco desentrañando el porqué, vamos a justificar qué es lo que han encontrado tantos artistas de diferente calibre, de diferente índole, estéticas, poéticas, para trabajar en torno a esta figura tan significativa y absolutamente deslumbrante desde tantos puntos de vista. Porque quizás sea esa figura tan polifacética la que también han traído artistas igualmente polifacéticos. Bien, dentro de lo que es el trabajo, el estudio, la investigación en torno a la proyección tanto de la figura de este santo castellano y su mística, tenemos que contextualizarla también en el devenir de la propia historia del siglo XX en general y del arte sacro en particular. Porque vamos a ver hasta qué punto precisamente el profundo misticismo, pero también la profunda humanidad de este santo va a inculcar a tantos artistas esa fascinación y esa mirada para un momento en que la Iglesia en general necesitaba también una idea de renovación. Vaya por delante que en esta conferencia no voy a abordar el desarrollo de figuras devocionales en torno a la figura de San Juan de la Cruz. Es una, digamos, revisión de cómo esta figura ha influido en artistas que han trabajado en obras no necesariamente devocionales, ¿no? Un poco para que podamos apreciar cómo San Juan de la Cruz, sus escritos se han proyectado desde el punto de vista cultural, antropológico, etcétera, etcétera, más allá desde el punto de vista religioso, en que ya hay también importantes trabajos.
Aunque efectivamente no tengo una estadística en la mano, como ya he dicho, tengo la suerte de trabajar temas pues, paralelos al que voy a presentar aquí. He estudiado la proyección de otros santos en arte contemporáneo y, como digo, la figura de San Juan de la Cruz es la que más presencia tiene en tantos ámbitos. Ello llama la atención, sobre todo, si tenemos en cuenta que el siglo XX y el siglo XXI han sido una centuria de lo que llevamos de esta. Singulares por su continuo proceso de laicización de la propia incluso Iglesia. Un siglo muy iconoclástico desde todos los puntos de vista. Recordemos la máxima de los futuristas en 1909, cuando Filippo Tommaso Marinetti, que fundó este movimiento italiano, esta vanguardia italiana, decía que el rugido de un coche de carreras era más bello que la victoria de esa montaña. Fue todo un paradigma de ese siglo que efectivamente es iconoclasta, pero no solo por el hecho religioso, sino por todo aquello que podía oler a tradición, a legado o a imagen legada del pasado. Por tanto, encontrarnos ese interés por la figura de San Juan de la Cruz en ese siglo donde las vanguardias han echado por tierra sistemáticamente, insisto, cualquier aspecto que tuviera que ver con la tradición, con la religiosidad, con la espiritualidad, pues refuerza de alguna manera el papel y esa fascinación en la que estoy diciendo. Bien. En este sentido, esta intervención va a tener dos partes esencialmente. Una se va a dedicar a la iconografía de su persona, a la iconografía de su figura, y en segundo bloque vamos a ver la inspiración que ha generado su espiritualidad. Y vamos a ver un contraste bastante curioso, bastante interesante, pues la primera parte, lo que es la iconografía de su personalidad o sus principales pasajes geográficos, vamos a ver un arte más figurativo, más fiel a la tradición, si se quiere. Y, sin embargo, aquellos artistas que han puesto su mirada, sus sentimientos, su situación en sus escritos, han, digamos, desarrollado un discurso abstracto como una forma de plasmar esa emotividad, eso aquello que no se puede contar con imágenes, quizá ni con palabras, sino con el corazón, y bueno, pues ese corazón que se va a proyectar a través de un arte anímico. Bien, San Juan de la Cruz se nos antoja especialmente interesante para hablar de artes e imagen, de entrada por ser un santo contrarreformista, cuando precisamente la contrarreforma el valor de la imagen va a ser extraordinario. Pero no solo el valor de la imagen, también el valor de los santos. Como bien sabemos, el Concilio de Trento va a responder a aquellos movimientos reformistas del norte de Europa, sobre todo, que negaban la validez de los santos. La Contrarreforma, por su parte, va a consolidar esta proyección en un doble sentido, ¿no? La devoción de los santos es válida porque son un ejemplo y porque son mediadores. Pero además, estamos en el siglo XVI, este siglo, como digo, contrarreformista, en el que también la propia Iglesia, la propia contrarreforma, va a impulsar el valor de las imágenes como un medio también catequético, como un medio devocional. Y, bueno, pues San Juan, como otros contemporáneos suyos, como en el momento en que había una figura, una personalidad en la que ya se especulaba con su santidad, pues se procuraba tener una vera efigie, es una verdadera imagen con la que una vez que pasara de este mundo al otro, pues poder venerarse y poderle dar el culto correspondiente. Eso ocurrió con Santa Teresa, ¿no? El famoso retrato que la hicieron obligada prácticamente, porque ya sabemos que Santa Teresa era imparable, pues me imagino por Santa Teresa estando aquí, aunque fuera dos horas para cosas, no supongo que lo llevaría muy bien, ¿no? Y con esa famosa exclamación de Santa Teresa a propósito de Fray Juan de la Miseria, que fue el que le trató, cuán fea y engañosa me habéis retratado, le dijo a no sé que se le da la carrera de Fray Juan de la Miseria. Bueno, gracias a eso tenemos una imagen que sirvió para acuñar toda una tipología y una iconografía que se consolidaría, por supuesto, a su muerte, pero mucho más, primero con su beatificación y luego con su canonización. Bueno, pues algo de esto tenemos, no voy a redundar mucho en esta historia, que es muy conocida, pero algo parecido tenemos en el caso del personaje que hoy nos ocupa. Y, bueno, pues en vida del propio santo, según recoge Moreno Cuadrado, cito la siguiente frase. Según comenta la Madre Isabel de la Encarnación, a escondidas de San Juan de la Cruz, por
la veneración que se profesaba a este hombre santo, con el deseo que estuviera siempre presente en el convento granadino de los Mártires, se efectuó un retrato. Bueno, esa sería una de las que daría lugar a otra, de la que se conserva una gran colección en el museo de los padres carmelitas de la ciudad que nos acoge. Y hay que decir que además este retrato, en muchos casos, luego fue, o este primer retrato, cuando se hicieron una serie de reproducciones, se intentó también suplar no solo, el parecido físico, sino también la personalidad. Y esa personalidad fue recogida por algunos autores como Jerónimo de San José. Cito a Jerónimo de San José. Era el venerable padre de estatura entre mediana y pequeña, bien trabado y proporcionado el cuerpo, aunque flaco por la mucha y rigurosa penitencia que hacía. El rostro, de color trigueño, algo macilento, más redondo que largo, calva, venerable con un poco de cabello delante. La frente ancha y espaciosa, los ojos negros, con mirar suave, cejas bien distintas y formadas, nariz igual, que tiraba un poco aguileña, la boca y los labios con todo lo demás del rostro y cuerpo en debida proporción. Traía algo crecida la barba, que con su hábito grosero y corto le hacía venerable y edificativo. Era todo un aspecto grave, apacible y sobremanera modesto, en tanto grado que sola su presencia componía a los que le miraban y representaba en el semblante una cierta vislumbre de soberanía celestial que movía a venerable y amable juntamente. Fidel, me parece una descripción de lo más poética y maravillosa. ¿Por qué quiero reparar en estos aspectos? Bueno, pues porque San Juan de la Cruz, aunque sí que también desde prácticamente su muerte, especialmente con su canonización, se representaron otros episodios de su geografía. Quizás no triunfaron o no conjugaron tanto como los de Santa Teresa. Sí, es inevitable establecer un paralelismo, ¿no?, a la hora de estudiar de esa proyección que han tenido en el arte actual. Y aunque hay algunos de estos episodios, sin embargo, los que más van a triunfar son, aquí pongo algunas de estas imágenes, en el arte contemporáneo, cuando se representa la figura de San Juan de la Cruz, los que van más a triunfar son las imágenes que derivan de esta vera efigie. Con un componente, a veces puede haber alguna alternativa, realmente de este grabado de 1701, pues vemos que realmente parte de esa vera efigie, pero con una variante, les pone, bueno, pues como un santo místico inspirado por el Espíritu Santo, pero en su espíritu la imagen es la que es, con esas variantes y esas variaciones. En ese sentido, creo que resulta muy significativo también aludir a este busto en bronce realizado a partir de la mascarilla de su cráneo, porque en algunos artistas contemporáneos también va a influir a la hora de las representaciones que ejecuten de Santo Agunese, para dar pues una mayor veracidad, un mayor verismo y en definitiva una mayor credibilidad a las propuestas que van a hacer. Como realmente era mucho el material que había para esta conferencia, las obras que he seleccionado para hablar de su figura se van a centrar en la inmensa cantidad de monumentos que se han levantado en España a lo largo del siglo XX dedicados y consagrados a San Juan de la Cruz. Lo curioso, insisto, que en este siglo han dado a ser un siglo iconoclasta, a veces anticlerical, de no son también conocidas las persecuciones religiosas, etc., y estudios muy dramáticos. Llama la atención que muchos de estos monumentos no se levantaron ni siquiera por iniciativa de la propia orden carmelitana, sino en muchos casos por suscripción popular, es decir, por la propia sociedad que encontró en la figura de este santo alguien en quien mirarse, alguien en quien reflejarse. Vamos, como digo, a hablar de una serie de monumentos que, como digo, pues se van a levantar a lo largo del siglo XX y a partir de esa vera efigie se van a desarrollar tres tipologías fundamentalmente, son las que más a menudo encontramos. Vamos a encontrar al santo como, hace un momento lo hemos visto, como un místico, como un intelectual, a veces representado con un libro, con una pluma, en la actitud de escribir, a veces también, incluso lo vamos a ver en algún sitio, en una mesa de trabajo.
Otras representaciones bastante habituales en estas esculturas monumentales es el arrobo místico, aludiendo precisamente pues, a esa vinculación con la divinidad, ese contacto con la divinidad. Y por último, esto es muy interesante, es muy curioso, y sobre todo a mediados del siglo XX, en torno al Concilio Vaticano II, es habitual que aparezca estableciendo un paralelismo con algunos monumentos que en esta misma época se dedicaban a Santa Teresa. Y vamos a ver a San Juan de la Cruz caminando, fundando, ¿no? Como digo, no es baladí esta comparación, porque también, precisamente a mediados del siglo pasado, Santa Teresa se va a convertir en una referencia, al igual que San Juan de la Cruz, en esa vía de modernización, de actualización, no solo del arte de la Iglesia, sino también vinculado a lo que van a ser los paradigmas potenciados por el Concilio II. Prácticamente todos los monumentos que vamos a compendiar aquí se erigen pues, con motivo de algún centenario, bien sea el centenario de la fundación de los carmelitas descalzos, la ciudad correspondiente, el centenario de su muerte o simplemente de su beatificación, canonización, etcétera, etcétera. Digamos que es el pretexto ideal para poder llevar a cabo estos conjuntos o estas reflexiones. Como digo, y esto también, no tengo numéricamente las estadísticas en las manos, pero un balance general nos confirma lo siguiente. Y es que al principio del siglo XX, la dedicación a los monumentos a San Juan de la Cruz son escasos. No digamos que no existen, de hecho los voy a traer, pero son escasos. Y esto empieza a crecer repentinamente en torno a los 50. Y a partir de los 50, ya vísperas del Concilio Vaticano II, en el que ya hay un ambiente de cambios, de transformación, de anhelo de modernidad en la propia Iglesia, se va a impulsar mucho más precisamente a partir de este concilio y se va a mantener en una línea regular hasta principios del siglo en el que nos encontramos, ¿no? Vamos a ver por qué será, cuál es la evolución y cuál es el acicate para ver, bueno, pues incluso estadísticamente creo que puede ser desde la sociología del arte entender este aspecto como del propio santo, de Riveros, en la provincia de Ávila. Fue una de estas esculturas que, como decía antes, se hizo con el motivo del segundo centenario de su canonización, realmente 2 años posteriormente, por una cosa del conjunto y ya fue la ejecución. Y bueno, es una estructura que se eligió por suscripción popular. Digamos que pues, los vecinos del Pontevedra querían tener a gana pues, exaltar al más conocido, al más reconocido de sus personajes de todos los tiempos. Esta estructura presenta la peculiaridad de encontrarnos ante una imagen y un autor pues, muy anclado en el discurso de la históricos, ¿no? Pueden ver un claro paralelismo en la iconografía con el famoso Cristo de la Minerva de Miguel Ángel, de 1521, donde tenemos como esa cruz triunfante, no en vano, el nombre de la cruz, pues en este caso adquiere el peso específico, adquiere casi tanto peso como la figura que lo borda, ¿no? Lo hace con esa mirada al cielo, confiada, cargando las tintas, ¿no? en el misticismo de ese personaje. Y en definitiva, como digo, además de tener todavía presentar estas deudas con lo que es, en este caso, la escultura del Renacimiento de un personaje, nada menos como el propio artista, el propio Buonarroti. Es una obra también que tiene muchos guiños de la tradición secular, de la escultura romántica, del romanticismo, si pudiéramos tener una imagen más cercana tanto del rostro, de la actitud, una de manita teatral, que va pues muy de la mano también de la pintura del siglo XIX, porque aquí de cuenta la formación del cartón enraizada precisamente con esos postulados decimonónicos y académicos que ya vienen. Como he dicho, aquí vamos a dar un salto, tenemos alguna estructura muy puntual en estos primeros momentos del siglo XX. Hay que tener en cuenta también el periodo que supuso tanto la República como la Guerra Civil para un paro general en todas estas cuestiones. Y nos acercamos ya al Concilio Vaticano. Concilio Vaticano II, ya vamos a ver cómo desde el propio arte se está produciendo una renovación. Antes, en los años 50, ya vamos a encontrarnos con muchos ejemplos escultóricos, pictóricos, que comentados por la propia Iglesia,
procuraban encontrar un lenguaje, un punto de encuentro entre lo que era el arte sacro, que era el arte sacro más tradicional, con la vanguardia. Sobre todo lo que va a buscar va a ser una peculiar interpretación del cubismo, como pueden ver en estas imágenes que proyecto, en las que tenemos pues, esa tendencia a la geometrización, a formas esenciales, buscando un lenguaje tan austero como dinero. Bien, esto lo pongo porque ya vemos en algunas iglesias de los pueblos de la población, en la que Jaén, precisamente, los de la población abundan tanto, ¿no? En Córdoba, en Granada, y en las iglesias, en las parroquias de los pueblos de la población, ya vemos una búsqueda de renovación artística antes de que fuera propuesto por algunos documentos, tanto del Vaticano II como algunas cartas de la Carta de los Artistas de Papos. Entonces, ya había un caldo de cultivo en el ambiente muy importante respecto a esta renovación. No, incluso la propia, dentro de la propia orden o dentro de las devociones de la propia orden, pues nos vamos a encontrar ejemplos muy significativos en esta tendencia de renovación, como apreciamos en esta transrevelación de Santa Teresa del Sur de 1561, recordemos a un año de la inauguración de la apertura del Concilio Vaticano II, que se encuentra en la parroquia de Santa Teresa de Sevilla. Y muy interesante son las dos pinturas de tamaño monumental, casi como lienzos de altar, que se encuentran en la parroquia de San José y Santa Teresa de la Plaza de España de Madrid, encargada por un notable pintor que había sido un gran representante de la pintura de vanguardia, como fue Pancho Cosío, ¿no? Estos dos pintores de aquí tenemos un fragmento, la otra tenemos la imposición de la medalla a Santa Teresa, esta apoteosis, es tremendamente bajo, pero la concepción es tremendamente contemporánea, ¿no? Este fragmento, por ejemplo, esas prevalescencias tan características, y veamos que aquí se hace coincidir. Tenemos por un lado la renovación estética, pero el papel que es la renovación en general y también el contacto que la Iglesia quiere tomar con la sociedad, va adquiriendo figuras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y es aquí donde, o desde este punto de vista, cómo nos vamos a poder explicar cómo desde ahora, vísperas, insisto, del Concilio Vaticano II, la figura de San Juan de la Cruz va a ser tan repetida en esculturas monumentales, porque San Juan de la Cruz se va a convertir en referencia no solo del cristianismo, de ese cristianismo, sino de esa iglesia que quiere ser más moderna y en ese sentido necesita un contacto más directo con la sociedad, con el día a día. Y ahí es donde va a entrar estos escritos que tocan el corazón por igual a creyentes y no creyentes. En ese discurso, en este ecumenismo, etcétera, y tantos valores propuestos como esta renovación propia de la Iglesia Vaticano II, por eso la figura de San Juan de la Cruz va a ser tan importante, tan notable y, bueno, pues va a tener un desarrollo tan contundente. Precisamente en estos años previos al Vaticano II y esa renovación, el impulso de la renovación oficial, por decirlo de alguna forma, propuesta para las artes por el Vaticano II, pues tenemos algo que no llevamos en el momento, pero que es este boceto para San Juan de la Cruz, en San Esteban del Puerto, realizado por un hijo precisamente de esta misma población, que fue Jacinto Higueras Cátedra, y a su vez también otro gran escultor de San Esteban. Es una escultura sumamente interesante, porque se nos muestra la historia, sí, de una tradición decimonónica en la que también se formó este artista, pero pueden apreciar que ya vemos cierta esencialización, por ejemplo, en lo que es el ámbito, ¿no? Hay como, digamos, una linealidad mucho más marcada en digamos, esa estructura listada que le acerca a ciertos postulados neocubistas que comentábamos antes en esos incipientes movimientos de renovación anteriores al Vaticano II. Por lo demás, pueden apreciar que ello no es incompatible para que Jacinto Higueras aborde con la absoluta maestría el gesto de humildad del propio santo, con la cabeza baja, la mirada caída y los brazos cruzados en el pecho, ¿no? Pues mostrando esa actitud o ese gesto. Y hablando del gesto de robo místico, bueno, pues casi me podría haber hablado de la imagen, ¿no? Que la tenemos aquí al lado, ¿no? Y hecha no solo por donde nos encontramos, sino además realizada por un escultor tan arraigado a Úbeda como fue Francisco Palma.
autor, como ya saben, pues que desde los años 50 aproximadamente se vincula a Úbeda, dejando un patrimonio extraordinario de su fantástica escultura, pero además fue un artista que tuvo la capacidad de trabajar prácticamente todos los géneros, es cierto, con una mayor preponderancia del género religioso, y bueno, pues prácticamente todas las técnicas, de madera, escultura de madera policromada, como talla en mármol, bronce, etcétera, lo cual muestra pues, efectivamente la brillantez de un artista que siempre además sale con una fluidez extraordinaria de cualquier de estos encargos. Efectivamente, el Museo de los Padres Carmelitas Descalzos de Úbeda se encuentra el proyecto original, que era mucho más ambicioso. Era un proyecto en el que más o menos lo que están viendo se reportaba ante un hemiciclo columnado, siguiendo una tendencia, por cierto, muy propia de finales del siglo XIX. Piensen, por ejemplo, que Gerardo Escola, de hecho, intuyo que debió tener como influencia el hemiciclo, precisamente la columnata, que se realizó en 1902 para la escultura de Don Alfonso XII, que preside el estanque del Parque de Retiro de Madrid, diseñada por Gracia. Esa columnata no se llevó a cabo, pero bueno, afortunadamente contamos con este impresionante conjunto, con esta gran escultura, en la que vemos esa tipología, como decía anteriormente, del santo, pues de ese sagrado místico, empuñando una vez más esa cruz que lleva en el pecho, con fuerza, con humildad, a la vez que con suavidad, mientras que su mirada se eleva al cielo y él mismo está suspendido pues, en esa nube, ¿no? El hecho además de recortarse en el cielo, aunque esa nube, ¿no? Parece que ya está de alguna manera, la composición está muy pensada, porque parece ya que participa de ese ámbito celeste, de ese contexto celestial. Luego veremos, lógicamente, a ver también el papel de Palma-Burgos en otras creaciones vinculadas, digamos, sanjuanistas, ¿no? Vinculadas a San Juan. Bueno, seguimos, como he dicho, en el momento de pico alto, de mayor número de representaciones monumentales dedicadas a San Juan de la Cruz, que va a coincidir con los años previos y que el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, repito, se convoca en el 59, se inaugura en el 62 y se desarrolla en el 75, un poco para ubicar. Bien, pues es en este contexto cuando podemos descubrir o cuando nos encontramos con esta escultura también fantástica, en la que se nos presenta de nuevo esa recreación por Lai, en la que el santo aparece también en actitud mística, en una actitud de oración. Es reverente, Lai en este sentido se nos muestra más tradicional, ¿no? Por el peso de la tradición. Pueden ver que prácticamente los rostros o los retratos enraizan, por eso comenzaba esta intervención con esa mirada, con los retratos que derivaron de esas beneficios o de ese retrato inicial, porque siempre va a estar el punto de vista de sus autores. Los autores podrán ser más o menos modernos para poder ser más o menos vanguardistas, pero a la hora de Cipriano sí que van a intentar mantener este paradigma, y como he dicho, por eso lo he leído, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico del personaje. Quizá en este recorrido una de las representaciones, yo creo que más sentidas, más clásicas, es la de Martinetti. Concretamente, este monumento que encontramos en la localidad jienense de la Carolina, como saben, San Juan de la Cruz es su patrón, a San Carlos. Y bueno, esta escultura también pretendía recordar el paso de las instancias, las diferentes instancias que de paso había tenido San Juan de la Cruz por este territorio antes de, lógicamente, de ser una ciudad fundada a modo de colonia en la época de Carlos III. Martín de Guino es una artista muy interesante, estuvo bastante tiempo en Nueva York, tuvo mucho contacto con la vanguardia, con el arte extranjero, más allá del contexto español. Y eso le dio pues, una característica especial y muy expresiva a la hora de desarrollar su trabajo. Y es que efectivamente, como digo, esta es una obra que muestra un gesto muy profundamente sentido. Volvemos a encontrar, como es tan habitual, a San Juan de la Cruz con este crucifijo al pecho, está semi-reclinado, con un giro, de alguna manera flexiona sobre sí mismo, y eso con ese movimiento le da esta expresión que no obstante se desarrolla con unas formas muy suaves,
no son esas formas más duras que podíamos ver antes, no son esas formas más duras propias del neocubismo que se están imponiendo en los discursos artísticos en general de esa época, no solo del arte sacro, sino en los discursos artísticos propios de las poéticas de este momento. Y como digo, es una figura que, sin lugar a dudas, invita a la cercanía, invita pues a esa devoción y quizá es donde vemos de las que llevamos puestas personalmente, me parece que es quizá la más humana, la que se muestra con un mayor grado de humanidad. Vamos a dar un salto en el tiempo porque sobre todo llegamos a ese momento en el que tantas poblaciones, tantas ciudades van a celebrar los correspondientes centenarios por las fundaciones de convento correspondiente de la mano de San. Nos vamos hasta Segovia y a este monumento que efectuó García-Amor para conmemorar precisamente el cuarto centenario del establecimiento de los carmelitas descalzos en la capital. García-Amor es un artista que ha trabajado mucho desde el punto de vista de la cultura, de la vanguardia, es muy dado a hacer intervenciones en la calle, performance, digamos, semejante, pero también ha tenido una valiosísima trayectoria como escultor, y escultor, como pueden ver, figurativo, de la manera más tradicional. En este caso se nos presenta como autor inspirado por el espíritu, pueden ver el libro en mano, como he dicho, es una de las tipologías más habituales, como suele ser frecuente mirando al cielo, ¿no? Como buscando o recibiendo esta inspiración. Bueno, por lo demás es una figura pues erguida, bueno, se busca cierto incluso en el toque práctico del modelado, que es que el bronce, antes de los bronce hay que hacerlo, hay que modelar, y bueno, pues se le da una vibración que resulta muy atractiva por la gran dosis de naturalidad que confiere esta imagen. Y también en este mismo contexto de celebración del establecimiento de la orden carmelitana en distintos ámbitos, pues tenemos esta escultura del valenciano Pibenda para la Pata de la Cruz, el mismo año que el anterior, de 1986. Y aquí, como he dicho, sucede algo que es bastante habitual en este momento, que es establecer o asimilar determinadas representaciones iconográficas que eran más habituales en Santa Teresa que en San Juan de la Cruz. Fíjense cómo este paralelismo, desde el año 68, de Cruz Solís tenemos este monumento a Santa Teresa de Jesús, que está justo en el convento frente al convento de la Encarnación de Ávila, y la vemos pues con un callado caminando, lo que se asocia fundamentalmente o principalmente a Santa Teresa, ¿no? Tanto su labor como fundadora como escritora mística suelen ser las representaciones más habituales. Pero como digo, en este momento, en muchos casos, no obstante, ya tenemos grabados del siglo XVIII, en la que aparece Santa Teresa y San Juan, pues, como en animada conversación, siempre buscando pues, ese equilibrio, digamos, esa unión a la hora de llevar a cabo pues, esa fundación y esa reforma de Carmelo. Bien, pues realmente el ejemplo que nos ocupa de Calapata de la Cruz asume también ese mismo paradigma, es decir, de San Juan de la Cruz como fundador, pueden ver que también lo tiene callado de mano en la actitud de caminar y, por supuesto, el rostro siguiendo, como estoy repitiendo a lo largo de esta noche desde el principio, pues los cánones derivados de aquella beneficia comunidad. Bueno, más cerca en nuestros días, pues sigue la figura de San Juan de la Cruz, sigue interesando, sigue estando de actualidad, pues ya se sabe, y me permite la frase de alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, es decir, San Juan de la Cruz nunca va a cansar los artistas, no nos va a cansar nunca porque nunca deja de ser un descubrimiento. Y los artistas también, al margen de cualquier creencia, de cualquier instituto, de cualquier tendencia, pues se han encontrado en San Juan de la Cruz siempre un motivo de inspiración, tanto en su obra como en su figura, tanto en sus escritos como en su teatro. Y precisamente en el año 2010, pues Moreno Romera va a hacer esa escultura en la que San Juan de la Cruz aparece representado simbólicamente como sobre esas llamas, ¿no? A partir de esa poesía de "Oh, llama de amor viva", pues pueden ver cómo se construye, cómo se figura esa imagen de San Juan de la Cruz, estableciendo un paralelismo, un claro paralelismo entre
de esa llama menor viva que es el propio San Juan de la Cruz y su efigie. El escultor es un artista que tiende mucho a la investigación, sobre todo la investigación con distintas técnicas en el bronce y sobre todo en la chapa. De hecho, el cuerpo se hace con sangre en chapa, mientras que las manos y la cabeza está realizado con bronce fundido, ¿no? Digamos, parte de esa experimentación pues, está también presente en esa obra. Una obra que además surgió a partir de una propuesta del diario granadino Ideal, en la que preguntaron a los habitantes de aquella ciudad cuáles eran las 10 personas, las personalidades más importantes en la historia de la ciudad de la Alhambra, ¿no? Y una de ellas fue precisamente San Juan de la Cruz. A partir de ahí, pues se elaboró una serie de esculturas, correspondiendo una escultura a cada una de estas figuras. Me parece como algo muy significativo que sea de los propios granadinos quienes eligieran esta figura para que pudiera representar un personaje esencial, ¿no? para la historia de la comunidad. Y muy vinculado también a una población en concreto, pues tenemos el monumento que Fernando Mayoral dedicó con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz en San Juan. ¿Ve que pongo dos fechas? Porque en 1991 realmente se convocó un concurso, varios artistas presentaron un proyecto para llevar a cabo este monumento y, bueno, pues el ganador fue Fernando Mayoral y la obra se descubrió en 1990. Evidentemente, esta escultura se vincula a la relación que tuvo San Juan de la Cruz con la universidad. Como ha estudiado Rodríguez San Pedro, y lo ha documentado muy bien, San Juan de la Cruz pues, estudió en el colegio de San Andrés, de los propios carmelitas tenían en esta ciudad. Estudió entre 1564 y 1568. La escultura se ubica cerca donde está ahora el convento de los carmelitas alejados, y además en un lugar en el que sabemos con seguridad que para asistir a sus clases debía pasar bien, y prácticamente debía ser un recorrido en su día de estudiante. Y aparece como tal estudiante, ¿no? en su mesa de trabajo, con esta frescura característica de Fernando Mayoral, que está especializado en escultura sacra, en escultura monumental, y vemos pues una escultura un poco que tiene cierta, a la hora de concebirla, tiene esa frescura, no llegan hasta aquí, pero son volúmenes muy laxos, ¿no? Volúmenes muy laxos, y por tanto pues da esta estructura que resulta pues tan atractivo, pero siempre, como digo, atendiendo a esa cabeza que se rige por los parámetros o los cánones de la verdad. No puedo terminar este capítulo sin aludir también a otros autores u otros ejemplos que, aunque no hayan realizado una escultura monumental propiamente dicha, una escultura urbana, sí que sus paradigmas han estado muy cerca. Es el caso de Venancio. Venancio Blanco ha sido uno de nuestros escultores contemporáneos más vinculados precisamente a la renovación del arte sacro. Tiene a sus espaldas, cuenta sus espaldas, una reproducción en ese sentido. También un artista muy versátil, la madera, pero sobre todo el metal, el bronce, etc., está muy presente. Ha dedicado los artes esculturas monumentales a Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, la Santa Teresa de Jesús monumental que tenemos en la Alba de Tormes es suya. Tenemos también un San Francisco de Asís monumental, que trata del mismo nombre, en Salamanca. Y aquí traigo este ejemplo de San Juan de la Cruz, que no es una escultura monumental, es una escultura de pequeño formato, pero si conocemos las esculturas que acabamos de referir y lo comparamos con esta, vemos como su concepción la trabaja tal como si fuera una fase a una gran plaza o un ámbito en el que pudiera ser visto desde muchos puntos de vista y con cierta amplitud. Es una obra que, como es característico de este autor, tiene ese juego de llenos y vacíos con grandes planos, en la que a través de su austeridad nos da mucha información. Esta información nos viene con la fuerza, porque Venancio Blanco siempre es un artista que a la hora de insultar espiritualidad a sus figuras lo hace con mucho arrebato, con mucha fuerza, la fuerza con la que exhibe esa cruz de San Juan de la Cruz, y esa esencia en la composición que nos está hablando de ese místico que de nuevo mira al cielo. Está con un gesto mínimo, básico, como lo vemos también en otra representación muy parecida a la anterior, y que especialmente me complace verla representada junto a este dibujo. Pueden ver que el dibujo
pues, muy interesante, no es como un bosquejo, un apunte muy natural, pero hay, desde el punto de vista compositivo, hay claras concomitancias, y bueno, pues también nos permite ver que Venancio Blanco, además de ser un gran escultor, fue un gran dibujante, y esa fuerza que decía que tenían esos planos, esos juegos de llenos espacios, de alguna manera también lo tiene estudiado. Y por supuesto, pues estando donde estamos, cómo no hablar de la fantástica escultura, de las muchas que atesora el Museo de los Carmelitas Descalzos de esta ciudad y que está dedicado a San Juan de la Cruz. Sin lugar a dudas, en esta obra, este autor tiene la capacidad de llevar el arte de la alfarería, el arte de la cerámica a su máxima expresión. En muchos casos, en lo que es la escultura contemporánea, la cerámica puede estar ninguneada o injustamente arrinconada. Obras como esta, desde luego, hacen justicia a esta disciplina, a estos maestros, a estos artistas, con la expresión, con el rostro que tienen y sobre todo cómo insufla esa sentida espiritualidad, ese misticismo de San Juan. En este episodio, pues, tan interesante, ¿no?, en el que nos está mostrando esas llamas con las que fue el inicio en su enfermedad, con el famoso también episodio de los espárragos, ¿no? Y vemos, pues, cómo aplica todo su buen hacer de la cerámica, de la ancestral tradición que en esta tierra tiene tal disciplina, tal técnica, como digo, pues una obra de esta calidad, que podría ser una obra también monumental, tiene un tamaño medio, pero podría concebirse como una obra monumental por la fuerza que tiene, por el trabajo que tiene de los planos y, por supuesto, por una expresión tan clara. Es una figura que cuando nos acercamos nos sorprende en su naturalidad, en su virtuosismo, en su transmisión de la espiritualidad. Pero aunque la vemos de lejos, sin verla con tanta perfección, ya estamos viendo todo lo que se confirma, ¿no? Es decir, desde lejos intuimos lo que de cerca no hace sino confirmar. Y bueno, pues antes de hablar de lo que va a ser la inspiración de la mística o de las poesías de San Juan de la Cruz, continuando con algunas, o esta recopilación del arte contemporáneo, arte moderno, de la mano de otros escultores, pues hay que hablar de la reciente creación de Alejandro López, de San Juan de la Cruz, en Alba de Tormes. Aquí traigo un fragmento, pero es un conjunto más amplio, en el que vemos, pues, o alude, mejor dicho, un tiempo, una temporada que nuestro santo pasó en la Villa Ducal. Y bueno, pues aparece recreado escribiendo en su labor como autor místico. Y bueno, pues podemos ver, en el caso de Alejandro López, un autor que se formó en Bellas Artes en Sevilla, un autor muy joven, de los 40 años, pero vemos una madurez extraordinaria a la hora de representar esta imagen que cierra un poco como empezaba, es decir, hablando de la presencia que esa Benefices ha tenido o ha continuado teniendo en estos monumentos, en estas esculturas dedicadas a San Juan de la Cruz. A pesar, como he dicho, de las vanguardias, de las diferentes poéticas, de los distintos autores que han abordado esta figura, sin embargo, esa Benefices, como referencia, como remanente, ha sido algo, digamos, una especie de bajo continuo, casi innegociable para estos artistas. Bien, y como he dicho, el segundo bloque se va a dedicar o se va a consagrar a lo que es el estudio de hasta qué punto, pues, los escritos de San Juan de la Cruz han servido también como una inspiración, y mucho más que una inspiración, una referencia, una dedicación, interés, preocupación entre tantos artistas contemporáneos de primerísima línea. Todo esto ha sido ya estudiado con anterioridad por la profesora Dolores Sánchez, por el profesor José Vicente Luengo. Y bueno, pues aquí voy a intentar hacer un repaso o simplemente un breve acercamiento a la importancia, insisto, y a la relectura que San Juan de la Cruz ha tenido de la mano del arte contemporáneo. Comienzo, por supuesto, por la propia imagen que dibujó el santo, esta peculiar, llamativa y atractiva y referencial visión del crucificado que rompía los cánones propios de aquella época, y que esta originalidad, su autoría y todo lo que vuelve a esta imagen, pues se convertiría en una referencia en autores tan interesantes como el propio Salvador Dalí. Como sabemos, el Salvador Dalí de finales de los 20, de los años 30, fue un Dalí muy contestatario, anticlerical, y bueno, pues que sistemáticamente planteó una serie de cánones que rompían con la tradición o con la moral heredada del ámbito religioso.
No en vano el surrealismo, en el que se describe su trayectoria, buscaba de alguna manera liberar al ser humano de todo ese encorsetamiento cultural o moral que pudiera de alguna manera limitar el verdadero yo, el inconsciente, que habla Freud y que los surrealistas se van a hacer herederos. Películas como El perro andaluz, por ejemplo, es muy significativa al respecto. Pero hacia 1945 tenemos un antes y un después en la trayectoria del pintor de Figueras, precisamente a partir de su contacto con San Juan de la Cruz. Y a partir de este contacto con San Juan de la Cruz, vamos a ver cómo la iconografía religiosa, los temas más tradicionales de la iconografía religiosa cristiana, como puede ser la Santa Cena, como puede ser la Ascensión, etcétera, múltiples versiones, como hemos hablado del crucificado, tienen carta de naturaleza en su trayectoria, pasada, por supuesto, por el tamiz de su iconografía y de, bueno, pues de ese estilo que ya era tan peculiar, reconocido y consolidado para el todo. Precisamente a partir del conocimiento de esta obra, Dalí va a hacer su famoso Cristo de San Juan de la Cruz, que se conserva en Glasgow. Por cierto, un dato curioso, porque ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona que está haciendo un poco en Roma. Había una exposición en la que se han exhibido conjuntamente las dos obras que vemos y las colas eran inmensas. Creo que han tenido un récord de visitas en torno a los 100.000 visitantes, lo cual una ciudad como Roma, con toda la competencia cultural que hay, no es cualquier cosa. En lo cual nos sigue hablando de la fascinación, por supuesto, de San Juan de la Cruz y, por supuesto, también de Salvador Dalí y de esa combinación extraordinaria en ambos casos. Lo traigo para leer porque me parece muy interesante esta cita del propio Dalí para entender más y mejor lo que fue su gusto, su inquietud, su encuentro con San Juan de la Cruz, ¿no? Cito a Dalí. La pasión de Cristo ha provocado una de las primeras objeciones respecto a esa pintura. Desde el punto de vista religioso, esa objeción no está fundada, porque es decir que cuando esta obra se presentó tuvo muchas críticas desde incluso el propio señor de Cristo. No está fundada. Pues mi cuadro fue inspirado por los dibujos en los que el mismo San Juan de la Cruz representó la crucifixión. En mi opinión, ese cuadro debió ser ejecutado como consecuencia de un estado de éxtasis. La primera vez que vi ese dibujo me impresionó de tal manera que más tarde, en California, vi en sueños al Cristo en la misma posición, pero en paisaje de Portugal. Y oí voces que me decían: Dalí, tienes que pintar ese Cristo. Comencé a pintarlo al día siguiente. Hasta el momento en que comencé con la composición, tenía la intención de incluir todos los atributos de la crucifixión: clavos, coronas de espinas, etc. Y de transformar la sangre en claveles rojos sujetos en las manos y los pies, con 3 flores de jazmín sobresaliendo de la herida del costado. Las flores hubieran sido realizadas a la manera ascética de Zurbarán. Pero, antes de finalizar mi cuadro, un segundo sueño modificó todo esto. Tal vez a causa de un proverbio español que dice: amad Cristo demasiada sangre. Termino con esta cita. En ese segundo sueño, vi el cuadro sin los atributos anecdóticos, solo la belleza metafísica de Cristo Dios. También había tenido al principio la intención de tomar como modelos para el fondo a los pescadores de Portugal, pero en ese sueño, en lugar de ellos, aparecía en un bote un campesino francés pintado por Lenin, del cual solo el rostro había modificado a semejanza de un pescador de Portugal. Sin embargo, visto de espaldas, el pescador tenía una silueta velazqueña. Mi ambición estética de este cuadro era la contraria a la de todos los Cristos pintados por la mayoría de los pintores modernos, que lo interpretaron en el sentido expresionista y contorsionista, provocando la emoción por medio de la fealdad. Mi principal preocupación era pintar un Cristo bello como el mismo Dios que él encarna, fidel. Creo que es suficiente y justificarán que ha sido una cita muy larga, pero me parece que es muy interesante para entender, para llegar a la esencia última de Dalí. Habla continuamente de los sueños, pero no olvidemos que el sueño es fundamental de Dalí como buen hijo del surrealismo, ¿no? Como una forma de vincularse al inconsciente. Y efectivamente vemos en esta imagen cómo no tenemos clavos, no hay sangre, es un Cristo incluso, puede parecer anecdótico, pero que no lo que he dicho no lo es, con el pelo corto, y bueno, parece que para ello posó se dice que fue un contorsionista o un doble de Hollywood, ¿no? Bueno, pues para tener una anatomía lo más precisa, buscando esa belleza tan singular. Y por supuesto, Portugal como fondo, porque Portugal es el fondo de tantas y tantas obras que recordemos que
para allí era el recuerdo de su infancia, es el recuerdo de su tierra y que el hecho de que aparezca con tanta frecuencia pues es una vinculación emocional muy importante, máxima por la emotividad que tiene esta obra. Pero no solo en Dalí, han sido muchos los artistas que a partir de este dibujo, que me van a permitir, creo que este dibujo puede ser tan poético como la poesía, creo que es un dibujo tan místico como la mística de sus poesías, por eso quería traerlo a la población, especialmente en una conferencia pues ligada a la imagen. Y tenemos a Francisco Palma Burgos, del que hemos hablado hace un momento, y que les prometía que iba a ser más veces a colación, con este Cristo de la Noche Oscura, que está la mandala que estuvo tan vinculada, de la que vemos una fantástica interpretación en 3 dimensiones del ejemplo de San Juan de la Cruz, con toda esa viveza, toda esa realidad, ese realismo propio de Palma Burgos imaginero, ¿no? Con esa capacidad que Palma Burgos tuvo para un neobarroco no como una pieza, un neobarroco muy personal, ¿eh? Cuando vemos a Palma Burgos como imaginero, no es la copia del barroco, sino que efectivamente mantiene esa tradición lógica para la imaginería, lógica para la imaginería profesional, pero tiene una poesía que tiene unas encarnaciones, tiene una anatomía espiritualizada que lo hace distinto, lo hace diferente, ¿eh? Es decir, lo introduce en el mundo contemporáneo desde la tradición. Y una imagen muy interesante también es la de José Luis Serp, Santa Teresa, intercediendo por los mártires del franquismo, que fue una obra presentada al pabellón del Vaticano en la Exposición Internacional de París de 1937, o dicho en otras palabras, la misma exposición en cuyo pabellón de la República Española se presentó el Guernica de Picasso, hasta el punto de que esta obra se dijo que era como un contrapunto al Guernica de Picasso. En cualquier aspecto, vemos esa figura de Cristo que pueden ver es una reinterpretación, una recreación que tiene mucho, por supuesto, de San Juan de la Cruz. También vemos algo del Tintoretto de la Escuela de San Rocco de Venecia, pero en cualquier caso es una imagen que efectúa Serp con esa gracilidad que tenía para la pintura mural, de composiciones muy complejas, de perspectivas muy complejas y que evidentemente el Cristo de San Juan de la Cruz encajaba perfectamente en tales paradigmas, ¿no? Ahí vemos a ese Cristo que desciende, Santa Teresa está como en la parte superior de esa pirámide, que vemos esas figuras con las cruces correspondientes que dan alusión al martirio o esa intercesión, bueno, pues en esta lectura política que se quiso hacer de la Santa en ese contexto, ¿no? Y dejando a un lado lo que es, como digo, esa auténtica poesía gráfica de Cristo de San Juan de la Cruz, han sido, insisto, muchos los autores, muchos los artistas de primerísima fila que han quedado pues absolutamente marcados con las lecturas de las poesías de San Juan de la Cruz. Como digo, los autores que van a abordar estas interpretaciones son artistas de diferentes credos, tendencias, inquietudes, poéticas, estéticas, pero esa es la grandeza de San Juan de la Cruz. Esa es la grandeza, si me permite, como decía antes, para que tengamos tantos monumentos de San Juan de la Cruz en pleno siglo XX, porque a fin de cuentas sus textos sirven y tocan el corazón de cualquier persona, más allá también de lo que crea y de lo que piense, porque su sentido de la amor y la belleza es tan absolutamente trascendente que es tremendamente humano, y creo que esa es la base que ha servido también para impulsar, para insultar, para infundir a todos estos artistas unas composiciones tan interesantes y además que son obras referenciales en la trayectoria, no son obras menores, sino que son obras que en muchos casos se convierten en punto de inflexión en muchos de ellos. Chillida ha sido quizá uno de los autores que con más frecuencia, y no sé si decir vehemencia, ha tenido en cuenta la mística de San Juan de la Cruz para llevarla a su obra tanto gráfica como escultórica. Pues no olvidemos, aunque lo conocemos como escultor, que también tiene, hoy nos acompaña precisamente esta magnífica edición, ilustrando pues, la poesía de San Juan de la Cruz. Les comparto este homenaje a San Juan de la Cruz de 1990. Hay un vídeo en YouTube en la que aparece una grabación del propio autor explicando esta obra. Y es muy curioso porque la explicación que hace de esta obra es una explicación de su propio arte, de su propia trayectoria. Es decir, Chillida es un autor muy preocupado por el concepto del equilibrio, del espacio, de encerrar el espacio, y dice que toda esta complejidad está desarrollada en esta obra, ¿no? Pero me parece muy curioso que precisamente esa experimentación, ese afán por el espacio, por los llenos, por los vacíos y por la dificultad de mantener el equilibrio,
lo aplique a una obra inspirada en San Juan de la Cruz. Porque quizá en San Juan de la Cruz es un autor en el que podemos encontrar también muchos vacíos, muchas noches oscuras del alma, pero también es el escultor que también puede encerrar el espacio y el tiempo. Aquí, no en vano, tenemos realmente son dos cruces latinas en paralelo, que están unidas tanto por la parte, lo que sea la parte superior de la cruz, como con el crucero propiamente dicho. Y efectivamente, bueno, pues genera ese espacio que es tan propio, que es tan característico de Chillida, pero que al estar realizado por esta cruz que encierra el espacio se convierte en un espacio místico, en un espacio trascendente, que es de alguna manera lo que también vemos con tanta frecuencia en sus ilustraciones y en tantos grabados que han servido para ilustrar las obras de San Juan de la Cruz, donde la cruz evidentemente se comporta como protagonista, porque la cruz va a ser, como decimos, Chillida es un autor abstracto, pero es que la cruz es un elemento tan real como puede ser tan abstracto, de tal manera que también es un componente de unión muy característico, dentro además de esa austeridad en sus formas y en sus colores, que no hacen sino cargar las tintas en este aspecto de una austeridad que lleva a una mística en la que se tiene que despojar de todo lo anecdótico. Curiosamente, Chillida no solo ha hecho esculturas, no solo ha hecho grabados, ha hecho también joyas, aunque no le da el nombre de joyas, no le gustaba ese nombre, pero también dedicadas a San Juan de la Cruz. Algunas de ellas incluso repiten la grafía del propio santo en el inglés. Y bueno, pues en el primer plano vemos esos relieves que de alguna manera repiten o reiteran ese estudio, esas investigaciones, que es muy curioso, que son investigaciones que plantean desde el punto de vista estético, pero que se convierten prácticamente en proyecciones místicos, ¿no? Es un poco, yo creo, muy interesante, muy atractivo y que pues le ha acompañado continuamente. Hablando de un escultor vasco, un escultor vasco también muy rupturista, sobre todo a lo que antes se refiere, hemos de citar a, como no, Jorge Oteiza. Recordemos que él fue, no sin pocas polémicas, uno de los grandes renovadores del arte sacro de la pasada centuria, sobre todo al albur del Vaticano II y momentos previos, y a partir, sobre todo en sus esculturas y la concepción de la Basílica de Aranza, ¿no? Que se va a convertir en una referencia. Bueno, pues no iba a ser una excepción a la hora de abordar la figura de San Juan de la Cruz. Y aquí tenemos esta terracota que se conserva también en el Museo de los Padres Carmelitas de Sanford de Úbeda y que lo titula así El Cisne de Fontiveros, ¿no? Parece un título original para no una menos original escultura. He puesto que pueden ver cómo la papa blanca se convierte en una especie de alas y si efectivamente podemos tener esa imagen de una figura como el cisne que ha alimentado tantas poesías, una figura muy poética y que en este caso pues va de la mano de toda esta concepción. Veíamos también la cruz como un paradigma en la obra abstracta de Chillida, pero es que la cruz también va a ser un paradigma, un bajo continuo en la obra de otro de los grandes autores abstractos del arte español de la pasada centuria, uno de los grandes maestros del informalismo, como es Antonio Tapis. El arte de Antonio Tapis siempre ha estado tocado por una espiritualidad. No necesariamente una religiosidad, pero sí una espiritualidad, sobre todo espiritualidad oriental. La cruz es un lugar común con su trayectoria. Se le han dado muchas interpretaciones. Incluso la cruz entendida como la unión de contrarios, lo que une el cielo con la tierra, el horizonte, lo horizontal con lo vertical. Se ha dado la interpretación de un arte del propio Tapis. Pero en cualquier caso se nos antoja especialmente adecuado el uso de esta obra, muy marcada por ese informalismo, por las texturas que tiene, para precisamente presentar el cuarto centenario de San Juan de la Cruz en 1991. También, de alguna manera, esta obra comparte ese carácter austero desde el punto de vista romántico con lo que veíamos de Chillida, pero también vemos esa creación igualmente sentida por ese impacto que también Tapis como Chillida había sentido por, sobre todo, las obras que más han inspirado a los artistas, que es La Noche Oscura del Alma y Cánticos Espirituales, son también numéricamente las más referenciales. Precisamente es La Noche Oscura del Alma, La Noche la llama, la que inspiró a Amadeo Gavino para esta carpeta de aguafuertes. Son muchas y estoy seleccionando. No pretendo esta noche hacer un catálogo general porque sería imposible, o un inventario general de todos los artistas
que han hecho obras inspiradas en San Juan de la Cruz, sino, bueno, quiero hacer una selección aleatoria para que pudiéramos ver las poéticas más diversas o más dispares, ¿no? Amadeo Gavino fue, ante todo, escultor, muy influenciado sobre todo por el constructivismo de los años 60. Y bueno, pues ese afán geométrico hizo también esculturas trabajadas por superposición de planos, y esa superposición de planos geométricas la vemos también en sus grabados, que bueno, pues aplica también a esa visión o esa recreación de la noche oscura del alma, que va muy en la línea también del cántico espiritual homenaje a San Juan de la Cruz de Eusebio Sempere. Eusebio Sempere se contextualiza en también lo que sería la versión que se llevó a cabo en España del arte cinético. Y bueno, pues aquí vemos una imagen absolutamente paradisíaca, ¿no? Digamos, será como esa imagen final, en la que ya el amado encuentra a la amada, o la amada al amado. Y bueno, pues tenemos esa versión, lo que sería un paraíso, pero un paraíso desde esa perspectiva más geometrizante, más propia de lo que son los paradigmas de Sempere, que era un punto que trabajaba normalmente mucho la superposición de las horizontales para generar cierto efecto óptico, y aquí lleva a esa trayectoria pues esa espiritualidad. Quiero volver también, hablando de cántico espiritual, a esta original versión de Manzano de San Juan de la Cruz, de la que tiene, como mínimo tiene 4, quizá pueda tener alguna más, en la que una vez más este autor, que refería hace un momento, cuando hablaba de sus esculturas dedicadas al santo abulense, al santo castellano, pues también va a recrear este Manzano con esta significación que comentaba antes. Podemos ver de nuevo lo que refería, con muy pocos elementos resulta muy expresivo, la manzana, la cruz y por supuesto ese juego de llenos vacíos, esos planos que dan esa austeridad para que de alguna manera nos centremos en lo que es más importante, en lo que es esencial, porque Venancio Blanco siempre lo que busca a través de su escultura es esa esencialidad, ese mensaje místico, ese mensaje religioso vivido y sentido. Como de alguna manera, pues también estos dibujos, que eso lo tengo que conocer, que ha sido un descubrimiento para mí, porque yo no conocía, la trayectoria de Palma Burgos como el gran escultor, pero desconocía sus dibujos y debo decir que me han fascinado. Son unos dibujos de una expresividad maravillosa, con un componente simbólico muy notable. Lo siento por la fotografía, porque de hecho hoy mismo, esta tarde, porque lo he visto y lo tenía que traer, porque me han impactado mucho. Pero fíjense, por ejemplo, como en la imagen de la izquierda, la cruz se monta realmente sobre los 3 clavos y en los 3 clavos se enreda lo que sería ese espino, que es la propia corona de espinas. Y bueno, pues ahí tenemos a San Juan de la Cruz con ese arrebato. Y bueno, pues tenemos también ese gusto por, como digo, son unos dibujos expresionistas, pero retratan incluso al expresionismo de los años 20, o incluso a la influencia que Greco ejerció en las primeras vanguardias, con ese alargamiento, pero como digo, un alargamiento lleno de emotividad, de fuerza y de expresión. Expresión y expresividad que también va a ser tan característico de uno de los grandes artistas de los 80, ¿no? Que todos se consolidó en los 80, como es José Manuel Brondo, de que precisamente dedica, o a partir de la obra de San Juan de la Cruz, tenemos estas dos imágenes caracterizadas precisamente por esa pincelada expresiva, fuerte, rotunda de su trayectoria, aunque llevado digamos, a un formato más reducido. Él solía trabajar formatos más grandes y aquí resulta una obra que si cabe más intensa por esa combinación de la expresión, de la expresividad de su pincelada con ese formato. Y también de la mano de José María de Broto, tenemos también este espíritu de Sicilia, que acostumbra a trabajar desde esas nebulosas siempre sugerentes, donde nos ayuda a descubrir la huella. Y es que la huella es muy importante. La huella para todos estos artistas, el propio Tapies va a ser fundamental, porque a fin de cuentas la amada está buscando al amado por las huellas y esas pistas que le van dando la propia naturaleza. Allí donde pregunta, no deja el amado de haber puesto su propia huella, y esa huella es la que van a buscar estos artistas, estos autores, como también el propio muy joven Marcos Camargo, que también le ha dedicado una serie de 6 cartografías. Esta completamente además la hizo cuando estaba en África. Además, Marcos Camargo, aparte de trabajar con las texturas,
siempre ubica algún elemento propio del lugar en el que está trabajando, ¿no? En esas texturas, pues lo ubica. Entonces, creo que es muy interesante en esta obra el componente africano, de estética africana que él vive cuando lo está haciendo con esa lectura de San Juan de la Cruz. Y pueden ver la mano, pueden ver de nuevo la huella. Esa huella, como digo, es casi un lugar común en todos estos artistas, porque es esa huella que ha dejado el amado a su paso y esa huella que tenemos que seguir buscando. Esa huella que se nos sugiere en esas figuras que a veces aparecen en los entramados del autor, autor Jorge del Castillo, que este año, por cierto, ha sido galardonado por el Premio Nacional de Arte Gráfico, se hizo una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y bueno, pues tenemos una serie de grabados, como digo, pues a caballo entre lo que es la abstracción y la figuración, porque es una abstracción que nos invita a descubrir, como también dentro de la obra de San Juan de la Cruz, se nos invita a descubrir tantas cosas que dentro de nuestra alma caótica, sin embargo, están presentes y están perennes. Y bueno, aunque estamos hablando continuamente de las obras de San Juan de la Cruz, que han sido más las que más han inspirado a los autores, quiero bueno, pues hacer un pequeño apartado para el famoso pastorcico, que también ha servido de interés y atención para algunos autores. Precisamente el libro está abierto por la página de Chillida, le dedica a esta cuestión con ese carácter ascensional, pero vemos que ese carácter ascensional se contrapone también la enorme horizontal por esas estructuras negras que realmente pues, están a caballo entre lo que podría ser una estructura arbórea básica y una cruz. Y mucho quizá más representativo por realista es la versión que el salmantino Luis de Horna nos hace de este pastorcico. No olvidemos que Luis de Horna es ilustrador y efectivamente esta obra tiene mucho de ilustración, la curiosidad, el gusto por lo pequeño, por lo directo, el mimo con el que trata esta obra, lo gráfico y lo directo, que es precisamente por todo ello, pues se encaja perfectamente con las palabras de San Juan de la Cruz, que son digamos, el punto de partida y de desarrollo de esta imagen. Me van a permitir, ya me un poco de tiempo, no quería aburrirles tanto, pero con una curiosidad. Y es que cuando estaba preparando esta conferencia, estaba haciendo una búsqueda, pues me han salido como hasta San Juan de la Cruz sirve ya para anunciar el vectorial para corte editorial y grabado. Es decir, quiero terminar, si me van a permitir un poco la ironía, de cómo la imagen de San Juan de la Cruz sigue siendo tan actual que incluso si dejamos a un lado la trascendencia, si dejamos a un lado su misticismo, si dejamos solo de referencia hasta para hacer algo tan prosaico como es un anuncio de floteados, impresiones, San Juan de la Cruz sigue presente porque San Juan de la Cruz, a fin de cuentas, siempre ha quedado impresionado en el alma de todos los artistas, sigue impresionando nuestro alma y sigue estando más vivo que nunca a través de la obra de tantos artistas que lo han asimilado de una forma tan peculiar y tan singular. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Me encomienda que haga una especie de resumen. Voy a ser muy breve porque ha sido tan buena la conferencia que resumirla cuesta trabajo. Tengo aquí muchísimas notas tomadas, quizás demasiadas. Javier, en una primera parte, nos ha hablado de la iconografía de San Juan de la Cruz, de su imagen, partiendo de algo que ha conducido toda esa primera parte, que es la Vía Efigie. La Vía Efigie, además, con un simbolismo que es el de la mirada hacia abajo. Aunque hay un dibujo en que está mirando hacia abajo, eso lo diremos y quería preguntarte por qué. Pero en principio la Vía Efigie marca todo la iconografía y tanto esa Vía Efigie en lo que sería la epopeya, la personalidad, como la topografía de lo físico propiamente dicho. Y ha insistido sobre todo en un aspecto, en un siglo que iconoclasta, aparece la imagen de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa reivindicándose y continuamente. Ha hecho un recorrido
muy extenso acerca de la escultura que aparece en España, desde la de Jacinto Higuera en Santiago del Puerto, en la escultura de Úbeda, de Palma Burgos, en el Gobierno, la escultura de Carolina, con cercanía, devoción, humanidad, García Moro en Segovia, la naturalidad, Caravaca de la Cruz, la comparación que hace con Santa Teresa. Y esto desde una orientación también teológica, que es que lo que influyó en esto el Concilio Vaticano II. Ha ido hablando también de Fernando Mayoral, la frescura y su paso por la universidad. Quizás aquí lo que habría que remarcar es que allá donde San Juan de la Cruz ha dejado la mínima huella, inmediatamente se le ha hecho un monumento. Aparece su figura y termina al final hablado y ha reivindicado a Paco Tito como un escultor, pero sí de la espiritualidad, el misticismo y la clarísima expresión que aparece ahí. La vera exige, por lo tanto, en este aspecto aparece innegociable. Todo el mundo se ciñe a ella, supongo. Y la segunda parte, lo llama rápido, son los escritos. Y a partir del Cristo de Dalí, una combinación extraordinaria que nos llama mucho la atención a todos, que hablamos de esta exposición que se ha hecho. Palma Burgos también, un imaginero, como la imaginería también influido, ha influido en la imaginería. Ser, en la comparación con Santa Teresa, intercediendo por la víctima del franquismo, se ha detenido bastante en Chillida, porque Orteiza, Tapia, Amado Gavino, Eusebio Sempere, Venancio Blanco, los dibujos de Palma Burgos que lo han sorprendido y que a todos nos han llamado mucho la atención también, como Manuel Roto y Marcos Tamargo han dejado sobre todo un aspecto también de los textos, que es que la huella que va buscando la amada en el amado, y ha terminado al final hablando de la ilustración, pero también haciendo una referencia al pastorcillo, y es un texto que hemos coincidido que es de los que más nos gustan, aunque los más conocidos se lo han hecho cura de él. Así que todo esto es para hacer una pequeña síntesis, pero lo interesante sería que ustedes intervinieran y le preguntaran, porque tenemos la oportunidad de seleccionar a un experto como Javier acerca de todo lo que nos ha dicho alguna curiosidad. Así que tienen ustedes la palabra. Pues se ha quedado muy claro. No sé si tienen ahí la figura de Venancio Blanco, los dibujos. Hay una fuerza muy, no sé si lo encuentra, y ya te hago la primera pregunta. El dibujo, sí, el dibujo de Venancio Blanco. Es la única vez que he visto a San Juan de la Cruz mirando. Hay la imagen de mirar al cielo, una imagen muy simbólica para el cristianismo y para todas las religiones, mira al cielo. De hecho, la madre en el Guernica de Picasso, que mira al cielo como pidiendo socorro o esperanza. ¿Qué simbología tiene esta mirada en el cielo en todas las imágenes que han tocado? Pero tenemos que decir que lo comentaba antes, que realmente ha sido una selección aleatoria. De hecho, hasta hace un rato estaba trabajando en el PowerPoint que tenía. El trabajo que he hecho ha sido eliminar imágenes, porque como digo es que no, y además de todo esto que eliminar luego te resolvió fusilamente. Pero bueno, pues simplemente pues si intentas que sea algo más didáctico, etcétera, etcétera. Podría haber tenido algún ejemplo más, también hacías mirando hacia abajo o mirando hacia arriba. El caso está de Esperanza Blanco, que está mirando hacia abajo, que Esperanza Blanco también en sus dibujos hace muchos consejos es como para experimentar, ¿no? Entonces no siempre luego lo llevamos, pero por eso es muy interesante porque es de la evolución. En cuanto a la mirada aquí hacia el cielo, pues es que es algo que es consustancial del propio arte cristiano. Por ejemplo, una de las primeras representaciones de la época para la cristiana, torna al siglo III,
las figuras del orante están explorando, están mirando hacia arriba, ¿no? Donde, como una forma de buscar lo inaccesible, buscar a la propia dignidad. Y desde entonces, pues lo más habitual cuando vemos en estas imágenes de todo tipo, sobre todo imágenes piadosas, es muy habitual, pues es también incluso un componente antropológico. Es igual que el hecho de arrodillarse es reafirmar, como dice el estudio del Cristo, es reafirmar nuestro contacto con la tierra, lo contrario, el agradecido supone elevarse un poco. Evidentemente, nadie se elevó tanto como un santo se elevó tanto como el propio San Juan de la Cruz, y evidentemente pues no es extraño que tantas representaciones aparezcan con también Santa Teresa y tantos santos inspirados por el Espíritu, pues levanten la mirada hacia el cielo, ¿no? Reafirmando pues esa vetusta tradición que viene desde hace tantos siglos, básicamente. Es una explicación muy simple, ¿no? Yo simplemente, más que una pregunta, Javier, quería puntualizar, ¿no? También el hecho de que a partir de, lo he comentado, ¿no? Que a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Había adquirido como una dimensión nueva a toda la expresión, ¿no? de los distintos artistas para destacar la humanidad de San Juan de la Cruz, que va muy unido también a una relectura de la propia Iglesia y la Orden Carmelita realiza de los escritos de San Juan de la Cruz. Es decir, con anterioridad se destacaba más el aspecto ascético, y a partir del Concilio Vaticano II se comienza todo también, a partir de las directrices del Vaticano II, se comenzará también una profundización y se destacan esas virtudes humanas también, ¿no? Y de alguna manera, pues se quiere plasmar esa humanidad también, me imagino que dentro de los artistas, ¿no? Cuando tú destacabas cada una de esas expresiones, ¿no? De la humildad, como que tiene San Juan de la Cruz, y luego la descripción que realizaba, que ya estaban presentes dentro de sus contemporáneos, pero quizás pues había dejado como un poco de lado, y con el Concilio Vaticano II se rescatan también esos aspectos de la personalidad de San Juan de la Cruz, como también de Santa Teresa. Sí, oiga, y no solo el Concilio Vaticano, sino coincidiendo, es decir, ya digamos, como porque muchos de estos artistas nada tienen que ver con el fenómeno religioso. Yo creo que también como algo que estaba en el ambiente, a veces ya no es como una relación directa, sino pues un sentir diferente, un sentir distinto, ¿no? Que en algunos casos, si nos metiéramos en arte devocional, más podría esa línea. Y en este ámbito, digamos que era algo, por supuesto, promoción. A fin de cuentas, el Vaticano II también fue una respuesta quizá a ese ambiente, ese caldo de cultivo. Entonces, yo creo que hay que converger un poco totalmente de acuerdo, ¿no? Y como digo, ¿cómo no va a seguir inspirando San Juan de la Cruz a cualquier persona? Es que es un personaje tremendamente polifacético y a cada uno a lo mejor nos va a tocar según eso que estamos buscando. Entonces, claro, por eso el arte va a responder de tan diferentes poéticas y con tanto ímpetu y con tanta intensidad, porque claro, tiene esa capacidad extraordinaria que da para tantas lecturas en el trato, pero siempre con la profundidad del ser humano. Bien, pues religiosa, puramente antropológica, puramente cultural, pero claro, de una profundidad tremenda y en un ámbito que también es consustancial al siglo XX, a veces de pérdida de valores, y eso te reconduce, ¿no? A determinados valores, cada uno como lo entiende, pero a fin de cuentas, valores humanos. Entonces creo que ahí está, y por eso San Juan de la Cruz no se va a agotar en lo que es la producción artística, es decir, sigue siendo, lo demuestra, es que artistas muy jóvenes que siguen trabajando y que encuentran, y bueno, es como San Pablo que me da más, pues les cambia, lo hemos visto en el propio caso, no menos que en el propio Dalí, o sea, que por una figura referencial. Si no hay ninguna intervención más, quisiera agradecer el esfuerzo de Javier también por compartir esta edición de la Semana Sanjuanista. Agradecer de forma especial también el acento que ha puesto en las obras que están presentes en nuestro museo. Creo que hay un esfuerzo muy grande también de descubrir y valorar esa presencia que tiene el museo en Úbeda, y aquellos que estáis más cerca, pues os invitamos también a reconocer y hacer propio, ¿no? El valor de cada una de esas representaciones contemporáneas que hay de San Juan de la Cruz, junto a aquellas que también son parte ya de la historia.
Y agradecer también a Javier esa capacidad que ha tenido para descubrirnos esa línea, ¿no?, de presencia contemporánea de la figura de San Juan de la Cruz, pero específicamente también en Jaén, ¿no?, es decir, en nuestra tierra, ¿no?, y ha tenido la capacidad de dejarlo en evidencia a través de las imágenes que ha compartido con nosotros. Pues sin más, agradecemos esa presencia, esa participación. También muchas gracias a Manuel por estar presente con nosotros esta tarde. Y os invitamos mañana también a disfrutar de la presencia de la ponencia que nos realizará Esther Borrego Gutiérrez, ella doctora en Filología y Literatura Hispánica, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, que nos hablará de una figura que coge relevancia también en nuestros días, puesto que hace muy poco tiempo el Papa Francisco la reconocía como beata, la beatificaba, y también que ha pasado por esta tierra de Jaén, y es Ana de Jesús, también una de las mujeres que acompaña a San Juan de la Cruz y que tiene una presencia también junto a él. Esther Borrego nos va a descubrir esa dimensión de Ana de Jesús como escritora y como aliento de escritoras. Mañana ya tendremos oportunidad de descubrir su currículum también y veremos cómo de una forma especial ella está profundizando junto con otros investigadores en esa dimensión de las escritoras del siglo XVII, siglo XVIII, como herederas también de Santa Teresa de Jesús. Sin más, muchísimas gracias por vuestra presencia. Agradecemos también a quienes han estado siguiéndonos a través del canal de YouTube de la UNED y agradecemos a todos una vez más esa presencia con nosotros en estos días.